siguiente. Si revisamos acá, en estas diapositivas, podemos observar que cuando hablamos de la vida de un proyecto, tenemos enfocado los siguientes aspectos. Por un lado, la planificación, que es muy importante. Por otro lado, la ejecución y la evaluación, ¿no? Y cuando hace alguien un proyecto estructural, cuando tenemos definido un proyecto estructural, en realidad tenemos previamente la función o el objeto de trabajo. Por ejemplo, en el diagrama les muestro el caso de un coliseo. Este es el Coliseo Potosí. Esta es la estructura arquitectónica y como ingenieros tenemos que darle la solución estructural, ¿no? Y tenemos que desarrollar el proyecto estructural precisamente, definir los materiales, definir los factores o niveles de seguridad. Esto significa incluso en muchos casos definir la metodología de diseño o filosofía de diseño, definir la tipología de estructura, de soporte, de fundación, infraestructura y superestructura. Entonces, a nivel de proyecto, para lograr la cubierta, por ejemplo, de este coliseo, necesitamos y hacemos una valoración de varias opciones, en muchos casos de varias alternativas, y hasta que llegamos a una solución satisfactoria desde el punto de vista técnico e incluso económico. Y uno de los documentos que presentamos, además de los planos estructurales, especificaciones técnicas, es precisamente la memoria de cálculo o memoria descriptiva, que enseguida vamos a entrar a eso. Entonces, es parte de la planificación para nosotros la memoria de cálculo, ¿verdad? Un documento que acompaña, en el cual se rige fundamentalmente todos los principios básicos desde el punto de vista de análisis estructural que han sido considerados durante la planificación. Cuando entramos a una segunda etapa, que es la ejecución, el ejecutor no ingresa a ejecutar directamente. Primero por la corresponsabilidad. El constructor, al ya iniciar la obra, se constituye corresponsable de la seguridad de las personas o equipos que vayan a utilizar cualquier infraestructura. En este caso, el Coliseo, entonces se hace responsable del buen funcionamiento y de que no tengan dificultades estructurales. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar la empresa o los profesionales que están involucrados en la ejecución? Revisar cómo se ha hecho el proyecto, ¿no? Ahí radica un punto importante, verificar las condiciones en las cuales ha sido diseñada, bajo qué criterios, y bajo esa información no se va a ejecutar incluso de inmediato. Vamos a hacer una verificación estructural durante la ejecución, ¿verdad? Porque no es una responsabilidad pequeña el ejecutar y tener problemas. Entonces, son inversiones de montos importantes. Este coliseo estaba valuado por cerca de los 40 millones. Entonces, no vale la pena entrar en un criterio con dificultades. A ver, ahí tengo en el chat, José Chura, Eito me dicen que están sin audio. No sé si me escucha el resto. De todas maneras, ustedes tienen en la pantalla del Zoom, en la parte inferior, dos símbolos. Uno que es una cámara y otra es un micrófono. Quizás algo de ello está allá, ¿ok? Sí, vayan revisando sus dispositivos, por favor, o quizás tienen conectado algún audífono o algo así. Ok, perfecto. Gracias, Faustino. Joselo, muchas gracias. Ok, Alfredo, muchas gracias. Entonces, retomamos. Necesitamos hacer la verificación estructural. Y cuando hacemos la verificación estructural, bueno, puede uno hacer la validación incluso de las cargas, ¿no? De manera individual, ¿no? Hay diferentes metodologías y normativas, y quizás nuestro país tiene esa dificultad adicional, y es que, por ejemplo, el hecho de cómo considerar el efecto de
de la carga de viento solamente, no tenemos un criterio aún normado o definitivo, ¿no? En ese sentido, es que tenemos que recurrir muchas veces a una norma del estadounidense, o una peruana, una chilena, que ya tienen un poco ya más definido la definición de cargas. Y solo ese aspecto puede hacer que las condiciones de seguridad de la verificación sean diferentes a las condiciones de seguridad durante la etapa de planificación. Es en ese sentido que también durante la ejecución vamos a necesitar realizar otra memoria de cálculo, un respaldo de las condiciones de carga, hipótesis de carga, materiales que se vayan a considerar, ¿no? Si pasamos a la ejecución y a la evaluación, durante el seguimiento y la supervisión, lo propio, ¿no? Tenemos que hacer un control de calidad, ¿no? De manera que se ejecute tal y como se ha definido en una memoria de cálculo o una especificación técnica. De esa manera vamos a garantizar que los criterios iniciales definidos durante la planificación se estén cumpliendo. Durante la ejecución se hayan cumplido, ¿no? Y tenemos el seguimiento o fiscalización. Por lo tanto, hasta esta etapa vean que lo que quiero mostrarles con esto es que el conocer la estructura de una memoria de cálculo no es tarea exclusiva del ingeniero especialista estructural, sino de aquel ingeniero que esté relacionado con la obra durante la planificación, con aquel ingeniero que esté relacionado durante la ejecución, nuestro director de obra, el supervisor de obra. Si estamos en esa función, debemos conocer cuál es la estructura de una memoria de cálculo y qué componentes debiera tener y cuáles son los niveles de seguridad que se están usando. Durante la supervisión y fiscalización, lo propio. Entonces, hablar de la memoria de cálculo y proyecto estructural no es una tarea exclusiva y únicamente de los ingenieros estructurales. Eso es lo primero que quiero resaltar al hacer una introducción acá. Ya llegando a una etapa de evaluación, estamos planificación, ejecución y evaluación. Durante la ejecución es muy importante, evaluación, perdón, tenemos dos instancias, a mi juicio. Normalmente cuando hacemos todos los proyectos, al menos los estatales, llegan a una etapa de auditoría y control, ¿no? Y podemos mencionar en ello que en muchos casos, cuando la estructura y la infraestructura construida no tiene dificultades técnicas y menos estructurales, entonces el proceso de fiscalización se resume un poco a la verificación de volúmenes, a la verificación de precios, de costos, cumplimiento de avance, tiempos, ¿no? Pero cuando la infraestructura llega a tener alguna dificultad estructural, ahí ya no solamente se ve el tema de costos y el cumplimiento de tiempos nada más, sino se ve y nuevamente se va al proceso de planificación, se revisa el proceso de ejecución, ¿no? Porque se tiene que identificar dónde y en qué momento se han presentado problemas, ¿no? Entonces ya cuando tiene problemas en la infraestructura se pone mucho más crítico. Y ese documento técnico, como es la memoria de cálculo, se constituye incluso en un documento legal, ¿no? Porque si en una etapa de planificación no hemos logrado realizar una adecuada análisis y valoración de las cargas, por ejemplo, entonces esto se va a arrastrar hasta la ejecución y resulta que ahí se identifica el problema. Entonces el responsable podría ser el que ha hecho el diseño inicial. Y también el que ha ejecutado porque no ha hecho esa verificación, de revisar esa memoria de cálculo o hacer una verificación interna de al menos algunos elementos o conceptos básicos que garanticen el funcionamiento de la estructura. Entonces, ahí radica nuevamente, durante la evaluación, cuando ya existe una dificultad, ya un estudio de peritaje hace otra memoria de cálculo, que luego se va a contrastar, se hace un proceso nuevamente de verificación estructural. Y en eso va a ser importante
también tener los componentes y los criterios básicos que debiera tener o debieran asumirse. Si en esta instancia en la cual yo les estoy planteando la necesidad de que un documento como la memoria de cálculo debiera tener algunos elementos básicos, es precisamente para de manera directa, uno, planificar de mejor manera nuestros diseños durante la ejecución, garantizar nuestra ejecución y si estamos en una etapa de evaluación, también poder tener los documentos de manera que puedan ser revisados. Si los documentos técnicos no están adecuadamente revisados, entonces no vamos a encontrar una solución e identificación del problema y además la solución de ese problema que se pueda presentar. Por eso, la memoria de cálculo se constituye un documento que creo debe ser bien elaborado de la mejor manera posible elaborado. Estoy revisando acá los... Ok, ya. También a manera de coordinar en esta etapa, creo que la mayoría está sin dificultades. Sin embargo, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, tenemos el chat. Yo lo voy a ir revisando de rato en rato y podamos compartir criterios e ideas también. Es más, voy a habilitar, voy a grabar esta exposición para que podamos también en determinado momento, si alguno desea lo que vamos a... Ya, Sí, comienzo ingeniero, grabando. perdón que lo corte, la departamental Benia está grabando todo, Perfecto. va a subir Muchas gracias. a la nube. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, con esa ayuda, luego ya al finalizar también el documento que les voy a presentar, les voy a facilitar a los encargados de la CIT, también les paso el link para que ustedes tengan esto, y algunas normas que les voy a ir mostrando también les voy a pasar. Bueno, continuando. Acá, en antecedentes, nosotros tenemos a la fecha un documento que está legalmente reconocido, que es el Código Boliviano del Hormigón, ¿no? Una norma boliviana que lamentablemente no está actualizada. Hay mucho avance de la ciencia, de la tecnología, de la evaluación de los factores de carga, métodos incluso de análisis estructural, que no están considerados en nuestra norma. Entonces, nuestra norma quedó ya un poco caduca, pero es legal, ¿no? Y nuestra norma reconoce la existencia de un documento de proyecto estructural, lo llama así, proyecto estructural, y dentro de esa estructura se tiene a la memoria, es en la que se expondrán las necesidades que se deben satisfacer, las necesidades serían las cargas normalmente, los factores de todo orden que es preciso tener en cuenta y el proceso de cálculo que se ha seguido, ¿no? Eso es lo que debiera tener en nuestra memoria de cálculo de acuerdo a nuestro Código Boliviano. Y un proyecto estructural es mucho más amplio, ¿no? Yo me estoy refiriendo y hoy estamos compartiendo criterios de parte de lo que es un proyecto estructural. Un proyecto estructural, de acuerdo al CBH 87, son los planos, un pliego de especificaciones técnicas e incluso especificaciones administrativas, cómputos métricos, el presupuesto, al menos estructural, tendría que ser parte de esto según el CDH, e incluso la ejecución, el cronograma de obra, ¿no? Cuando se habla de especificaciones administrativas, por ejemplo, en algún caso, en estructuras tipo viales, muchas veces se encuentran fósiles o historia importante que debe ser valorada y ahí las especificaciones administrativas, por ejemplo, controlan ese tipo de aspectos. Vean que el proyecto estructural es un documento mucho más amplio. Yo me voy a referir a la memoria de cálculo, que la denomina ahí memoria. También, si no estoy equivocado, existe otro documento que se denomina
reglamento de elaboración y presentación de proyectos estructurales, que también ha sido trabajado, es un documento que el Colegio de Ingenieros Civiles de Chuquisaca, de donde yo obtuve este informe, lo trabajaron conjuntamente, si no estoy equivocado, el ingeniero Rolando Grandi y el Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia, ¿no? Que están con este documento trabajado. Ahí también hace mención a este documento que es la memoria de cálculo, ¿no? La memoria de cálculo a presentar deberá seguir los lineamientos descritos en el documento definido por el colegio. Se recomienda para el análisis estructural, recomienda estos programas de análisis estructural, ¿ya? También nos dice que la memoria de cálculo debiera tener solicitaciones de todos los elementos, ¿eh? Serían las fuerzas internas dentro de la memoria, yo la estoy llamando fuerzas internas, las reacciones, que también serían resultado de un análisis estructural, los desplazamientos, rotaciones, periodos y modos naturales de vibrar, que sería para un análisis dinámico, y diseño de todos los elementos estructurales. Eso es lo que el reglamento de elaboración de proyectos estructurales debiera tener una memoria de cálculo. Acá sí lo reconoce con el nombre de memoria de cálculo. También existe otro documento de referencia, el cual se refiere precisamente a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia de Santa Cruz, el Colegio de Ingenieros Civiles. También ellos hacen un control de los proyectos estructurales, hacen una certificación de los proyectos estructurales. Y uno de los documentos también parte de los proyectos estructurales tienen definido la memoria descriptiva, donde se involucra calidad de materiales, valores de cargas, hipótesis y combinaciones de carga, coeficientes de seguridad, métodos de cálculo y o programa de cálculo adoptado, ¿no? Entonces ahí tenemos ya 3 documentos que hablan de la memoria descriptiva o memoria de cálculo, que tienen mucho en similar, buscando la calidad en los diseños, ¿no? De ahí surge esta guía de elaboración de memoria de cálculo que la presento a ustedes y quiero que también me ayuden a enriquecerla. He tenido un contacto con algunos colegas, con el ingeniero César, que es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, para que puedan también estar conectados, ojalá alguno esté conectado ahora, y puedan dar también sus criterios y quizás a nivel nacional podamos dar alguna pauta y mejorar este producto y tener una referencia para todos. Que como vemos en los documentos que tenemos, como el CBH y otros, existe importancia de este documento, pero falta normar. Voy a abrir otra pantalla. Precisamente, esta guía, yo les voy a mostrar primero la estructura. Estoy ahora en el archivo Word, espero que todos estén ahí. Voy describiendo en una parte inicial el porqué de la necesidad de este documento, como lo he descrito, no está normado y bien estructurado, tenemos varias alternativas. Incluso tenemos en la actualidad 3 documentos en estudio, en consulta. Un documento que es, los 3 están distribuidos o están en la página de IPNORCA, uno que se refiere a las cargas, el otro a estructuras de hormigón armado y el otro a estructuras metálicas. Y dentro de ellas también hacen referencia a la memoria de cálculo y al proyecto estructural con componentes que este debiera tener. Acá, este es el contenido que debiera tener una memoria de cálculo a nuestro juicio y el cual lo presentamos a ustedes. Debiera tener una introducción. Vamos a ir viendo enseguida cada uno de los componentes que tendríamos que introducir en ellos. Un objetivo, la norma de diseño, el método de cálculo, propiedades de los materiales. ¿Quieres ir al auto?
alternativas estructurales, Es de la NEM y de eso el no modelo tenemos hijo. estructural, Ya ven aquí, yo voy a dormir aquí. análisis que vayan a adoptar, resultados del análisis estructural, el diseño de la superestructura e infraestructura, diseño de las cimentaciones, un análisis comparativo. Estos que están con asterisco tienen un especial análisis que lo vamos a ir viendo. Debe tener conclusiones y algunas recomendaciones y anexos. En las recomendaciones, una de las más fuertes que creemos que debiera tener, cuál es el sistema de mantenimiento de las estructuras que vayamos a diseñar. En las recomendaciones tendríamos que incorporar ese componente. Y los anexos que deben acompañar. ¿Ya? Tengo un glosario de términos en el cual voy mostrando algunos conceptos para que podamos entendernos con ustedes. Bueno, alguien está jugando con el lápiz. A ver, ya. Existe mucha bibliografía, existe diferentes términos y la idea de este glosario es que podamos tener un mismo concepto. A veces lo que llamamos nosotros en algún momento tensiones, en otra bibliografía se la denomina esfuerzos o carga solicitante, y la carga interna, algunos le llamamos diagramas de momentos, y acá le estamos llamando carga interna, por ejemplo, ¿no? Entonces, para un poco sea lo más claro posible entender esta memoria de cálculo. Entonces, en la introducción, yo voy mostrando qué es lo que debiera tener, lo voy a ver enseguida en diapositivas, qué es lo que debiera tener al menos una memoria de cálculo. El objetivo, cómo podríamos orientar, que está muy relacionado con las etapas de vida del proyecto, la norma, las normas de diseño que se está utilizando, los métodos de cálculo, que es otro concepto, las propiedades de los materiales, alternativas estructurales, modelo estructural, análisis de cargas, cargado del modelo, estados de carga, resultados del análisis estructural, diseño de la superestructura, diseño de las cimentaciones, análisis comparativo, conclusiones y recomendaciones. Ese es el documento que les muestro rápido. Ahora voy a pasar a unas diapositivas donde voy desglosando cada uno de estos puntos. Esta es la estructura. Y voy a hacer de la siguiente manera para que sea un poquito más entendible. Por ejemplo, voy a hablar de introducción y luego voy a mostrarles un ejemplo, ¿ya? Lo que esté con un fondo como este, con un fondo naranja, significa que estamos viendo el ejemplo. Primero les muestro el contenido de la memoria de cálculo y luego les voy a mostrar un ejemplo para que tengamos una mejor idea de cómo podemos aplicar. Estas diapositivas igual se las voy a pasar para que les sirva de orientación. Entonces, acá, en la introducción, dentro de la memoria de cálculo, esta debiera tener y describir los siguientes aspectos. Primero, la idea es tener una clara idea del objeto de estudio. A eso va a ser muy importante los datos del propietario, por ejemplo, si es una persona particular o si es una institución pública, el propietario de la infraestructura, la ubicación de la infraestructura, la etapa de vida del proyecto, que es muy importante. Si esta memoria de cálculo corresponde al diseño o a una verificación estructural durante la ejecución o una verificación estructural durante la evaluación. Entonces, es muy importante eso para que se sepa que esa memoria de cálculo corresponde a ese instante de ejecución del proyecto. Es importante también colocar los responsables de obra. Esto debido, les pongo ahí que dependerá de la etapa de vida del proyecto, porque cuando estamos en una etapa de diseño,
vamos a colocar seguramente los autores de ese diseño. Y cuando ya estamos en una etapa de ejecución, entonces vamos a referirnos a quiénes son los autores del diseño y de la verificación, ¿no? Entonces vamos a ir identificando a los responsables de quienes han coadyuvado en este trabajo. El mejor logro, creo que, y la mejor satisfacción que un ingeniero tiene es tener la obra ejecutada y construida, ¿no? Y es muy importante también resaltar eso en nuestros informes, quienes han sido responsables de esa tarea. También mencionar los antecedentes de la necesidad del estudio, ¿no? En algunos casos, lo que menos queremos, por ejemplo, los antecedentes, describir de que ha habido problemas en la infraestructura y por eso es que se ha tenido que hacer este peritaje o este análisis estructural. Y tenemos que describir de manera clara para saber en qué instancias se está usando esta memoria de cálculo. El esquema general de la arquitectura es muy importante porque en base a eso vamos a nosotros como ingenieros plantear alternativas de solución estructural, ¿no? Y los que planteamos la solución estructural son los ingenieros civiles, los ingenieros mecánicos también desde el área de vida, desde el punto de vista de la metalmecánica, etc. Y también describir las limitaciones que pueda tener o que hemos tenido durante el estudio, porque muchas veces, como acá tuvimos una dificultad, por ejemplo, en el caso de una construcción, en la cual se tenía el estudio de suelos, pero no se hizo un estudio de estratificación de roca y de buzamiento de roca, un estudio geotécnico. Y pasa que en esta construcción el buzamiento era desfavorable. Les comento que tenía el buzamiento. Aquí venía la construcción. Y cuando se ejecuta la misma, se tenía que ejecutar de esta manera. Entonces, por un mal estudio de espesores de los pliegos de la roca, pasa que los operadores han ido excavando esta zona, ¿no? A ver, voy a deshacer. Esta zona ha sido retirada y, por supuesto, todo este bloque ha sido inestabilizado, ¿no? Todo esto ha sido inestabilizado y ha habido deslizamiento y lo peor, lo más crítico en este caso ha sido que teníamos acá construcciones, ¿no? Teníamos una construcción que estaba en riesgo, ¿no? Entonces, son limitaciones que a veces uno tiene que mostrarlos. No me han pasado el estudio de rocas, entonces tenemos que mostrarlo, ¿no? Y acá un ejemplo, ¿no? ¿Quién es el contratante? Este es el caso de un proyecto de la construcción de un puente metálico para el paso de una tubería de 2 metros de diámetro, ubicada en la ciudad de La Paz, en la localidad de Songo. El alcance, el rediseño estructural, porque esta ya tenía un diseño inicial y por recomendación de la supervisión y de la ejecución se ha pedido un rediseño, primero una verificación estructural. En la verificación estructural se ha visto que tenía problemas de estabilidad y luego se ha hecho un rediseño y otra memoria de cálculo. Entonces, dos memorias de cálculo, una de la verificación estructural, donde se ha mostrado que tenía problemas, y otra del rediseño, considerando los aspectos que en un primer diseño no estaba considerado. La longitud del puente, fecha, etc. El esquema general de la arquitectura del proyecto inicial, ¿no? Porque acá les decía, esto es una verificación y un rediseño. Entonces tenía información del proyecto inicial, que también estaría ingresando en la parte de introducción. Esto ya es parte de la guía. No está el objetivo, no está remarcado con amarillo, no es el ejemplo. En el objetivo, ¿qué debiera ir? En este punto se describirá de manera general y bien clara
la razón de este análisis y cálculo estructural, pudiendo ser en función de la vida del proyecto, ¿no? Si es planificación, ejecución o evaluación y control, puede ser el análisis y diseño estructural de una nueva estructura, puede ser la verificación estructural durante la ejecución, ¿no? Entonces, o una verificación estructural a nivel de control, seguimiento o peritaje y auditoría. Entonces, estos son diferentes en función del nivel en el cual nos encontremos, ¿no? De esa manera vamos a describir en qué etapa de vida está el proyecto y cuál es el alcance, si es verificación, rediseño, etc. Entonces, acá hago mención sí, sí, me parece bien. En la ubicación, aquí nos dice, es importante en la ubicación colocar las coordenadas, ¿no? Eso sí es necesario, ¿no? Para que se pueda identificar de manera rápida, eh, geográficamente, ¿no? Entonces, para eso tenemos el Google Earth, que es una herramienta rápida. También existen sistemas de información geográfica, que con ello también podemos ir. Muchas gracias a nuestro colega. Acá muestro la rueda de Borg, que es una imagen en la cual nos muestra a todos los actores que participan en la obra. Y hago mención a esta debido a que no es solamente el ingeniero que está preocupado por la calidad de la obra y que esto esté sustentado. Tenemos el propietario de la empresa que vaya a ejecutar, que le interesa que la construcción esté adecuadamente desarrollada para no tener dificultades. El propietario de la construcción, que puede ser el Estado, puede ser una persona particular, lo propio. Al director de obra también le interesa que la obra esté adecuadamente ejecutada. Al superintendente, lo propio, si es que el superintendente tenemos cuando la construcción es amplia, ¿no? Es un proyecto de gran envergadura, necesitamos de personas además con bastante experiencia que vayan certificando y coadyuvando en la ejecución de la obra. Tenemos un departamento de obras donde nos van a aprobar el proyecto y donde también estoy seguro que en todos los departamentos y municipios va también la memoria de cálculo. Los diseñadores, ¿no? También tenemos diferentes unidades que están relacionadas con la obra. Entonces, no es el ingeniero solamente que le interesa esto. Entonces, son vidas, en muchos casos, las que están de por medio y tener un diseño adecuadamente desarrollado y también respaldado le da tranquilidad a todas estas personas que están acá involucradas, ¿no? Es otro aspecto por el cual debiéramos tener una memoria de cálculo la más completa o más clara posible. Porque hablar de completa, quizás yo al menos no estoy con la posibilidad de decir cuál es completa o no. Y en este caso, por ejemplo, se describe de esta manera el objetivo, ¿no? Se trata de un trabajo de verificación estructural de un puente metálico para el paso de un ducto metálico de 2 metros de diámetro para el transporte de agua, ¿no? Mismo que conducir agua, etc., ¿no? Entonces, voy escribiendo de qué trata. Eso es parte del ejemplo, como les mencioné, lo que esté con un fondo, nuevamente, para los que quizás se conectaron recién, lo que está con un fondo amarillo es parte de un ejemplo, que lo hicimos para orientarlo, lo hicimos ahora para que se entienda mejor. La norma de diseño, esto también es muy importante y creo que aquí podemos tener una charla muy larga también y creo que siempre les han preguntado o ustedes se han hecho la pregunta, al menos en el caso de estructuras de hormigón, ¿con qué norma has diseñado? ¿Has hecho con el CBH, has hecho con la SI o has hecho con la propuesta de proyecto del IGNORCA o el anteproyecto? Y ahí, por supuesto, vamos a tener resultados totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, no quiero entrar a ese escenario de ver la validación de una u otra. Desde el punto de vista técnico,
creo que deberíamos trabajar con una normativa que no mayore tanto como el CBH desde el punto de vista de cargas. Yo veo que un factor de 1,6 para carga muerta, por ejemplo, es muy grande. El diseño en estados límites y el RFD es un diseño probabilístico y no podemos tener un diseño estructural 100% segura. Eso significaría tener factores de mayoración de carga o de reducción de resistencia muy altos, lo cual encarecería la estructura. Todas las estructuras tienen una probabilidad de falla. El RFD en estructuras de puentes y metálicas tienen un nivel de probabilidad de falla de 0.02%. Es decir, que sí estamos ya de inicio, desde la normativa del diseño, con las combinaciones de carga, con un nivel de confiabilidad o un nivel de probabilidad de falla. Y eso es muy importante definirlo y estar bien claro y consciente. En ese sentido, acá es importante referenciar qué normativa de cargas estamos usando, qué normativa para el diseño de estructuras de hormigón armado estamos usando, si es acero, lo propio, si es madera, lo propio, si es puente, lo propio. Y si existe alguna otra estructura especial, por ejemplo, existen también normativas para análisis y diseño de torres de transmisión eléctrica o de transporte de energía eléctrica. Entonces, hacemos la referencia acá. Vamos a incorporar las normas con las cuales se ha trabajado en ese caso particular del proyecto. Acá les estoy mostrando varias. Lo que hay que hacer es mostrar aquellas que hemos usado. Este es un ejemplo. En este caso se ha utilizado como respaldo la norma de diseño del Instituto Americano de Construcción con acero, el diseño por factores de carga, el anteproyecto de norma de acciones de IPNORCA, y también se ha utilizado la norma técnica de reglamentación de edificación de Perú, porque el supervisor precisamente de este proyecto en La Paz era un peruano, ¿no? Entonces era una exigencia hacer un proyecto donde participaban proyectos también de otro país y que se haga el uso y la verificación también con esa normativa, ¿no? Entonces, eso es lo que se está mostrando acá para incluso la satisfacción en este caso, ¿no? De la supervisión. Hemos mostrado que se está utilizando esta normativa y de esa manera también se da viabilidad en muchos casos. El método de cálculo de análisis estructural es otro punto. En esto existe una gran variedad de métodos. Incluso desde métodos de análisis estructural para estructuras isostáticas, como el método de nudos, de secciones, que en algún momento en estructuras pequeñas podríamos utilizar, o métodos de integración numérica, o basados en líneas de influencia, área de momentos energéticos, matriciales, etcétera, u otros más avanzados, como el método de elementos finitos, y dentro del análisis y del método de elementos finitos también tenemos métodos de análisis estático lineal, el no lineal por etapas de construcción, el análisis dinámico, y cuando hacemos análisis dinámico tenemos también diferentes métodos, el estático equivalente, el uso de espectros de respuesta, el análisis tiempo-historia, métodos simplificados también que se aplican en el caso de losas, por ejemplo, el método de franjas, métodos de análisis estructural en puentes, por ejemplo, el método de franja equivalente, ¿no? Entonces, vamos a mencionar el método de análisis estructural que se ha utilizado, ¿no? Es diferente los resultados en muchos casos, y es más, esto nos ayuda en determinado momento a poder también quizás optimizar algunos diseños, ¿no? O darles un mayor nivel de seguridad también, ¿no? En muchos casos podríamos hacer el diseño de un edificio de varios niveles, de 20, 25 niveles, y solo hacemos un análisis estático lineal. Y en realidad, cuando el comportamiento debido solo al efecto de las cargas tiene un comportamiento no lineal. Entonces, al uno declarar el método de análisis, uno está mostrando hasta qué nivel y qué características de diseño ha considerado. Y cuando incorporamos un análisis no lineal en edificios muy esbeltos, por ejemplo,
el análisis no lineal nos va a ayudar a tener una mejor idea del comportamiento real, ¿no? Y eso nos va a permitir optimizar y mejorar el diseño. Entonces, de esa manera, al revisar la memoria de cálculo, nos vamos a percatar en eso. Pero si tenemos un edificio de 7, 10 niveles, 12 niveles, el análisis estático lineal y el análisis estático no lineal no tienen ninguna diferencia o una sustancial diferencia en los resultados. Entonces, estamos tranquilos, ¿no? Pero ya en casos de estructuras un poquito más delicadas, entonces ya hay que ir especificando la metodología de manera que también los predecesores, es decir, después de que se hace el proyecto, el que vaya a ejecutar pueda incorporar y mejorar el diseño, ¿no? Y de manera que el producto final esté en mejores condiciones. Acá, por ejemplo, se ha hecho un análisis estructural utilizando métodos de elementos finitos con método estático lineal y también una verificación de un análisis dinámico con esta combinación modal para la zona de Songo en función a un mapa de aceleración sísmica, ¿no? Propiedades de los materiales. Acá es otro componente importante. Acá debemos describir las propiedades físicas y mecánicas de los materiales que están involucrados en el proyecto, ¿no? Ahí no estamos haciendo una descripción detallada de lo que debiera contener. Es decir, en el caso de estructuras metálicas, debe tener esfuerzo de fluencia, debe tener el esfuerzo último, debe tener el módulo de elasticidad con el cual se ha diseñado. Entonces, no lo estamos describiendo todos los materiales, porque esta memoria, esta guía nos tiene que ayudar a definir qué es lo que debiera tener. Si incorporásemos cada una de las propiedades que, para cada uno de los materiales, este documento sería muy ampuloso. Por ejemplo, en el caso de estructuras de madera, necesitamos la resistencia a tracción paralela, la resistencia a compresión paralela, la resistencia a compresión perpendicular, esfuerzos de fluencia, módulo de la elasticidad al 5 percentil. Entonces, son muchas propiedades. Además, las propiedades físicas, entonces se nos hace un documento muy amplio. Lo que sí, acá estamos haciendo una guía donde al decir propiedades físicas y mecánicas, creo que estamos intentando resumir. Y uno de los materiales que tiene un especial cuidado y debe tener un especial cuidado en su descripción es el suelo de fundación, ¿no? El suelo de soporte de la infraestructura. En ese sentido, uno de los documentos que tiene que acompañar a la memoria de cálculo es un estudio geotécnico que va a ir en anexos, ¿no? Que es otro estudio, es otro documento que tiene toda una ciencia por detrás. También se está trabajando una guía a nivel nacional, una guía de diseño de fundaciones o diseño geotécnico que fácilmente se pueden complementar. Ya estaríamos hablando de un concepto de interacción suelo-estructura en muchos casos, que es muy importante, y más aún si las propiedades del suelo no son muy adecuadas. Las propiedades de los materiales y su definición es muy importante, además que está relacionado con la solución estructural que plantea el ingeniero especialista al momento de encarar el diseño y orientar durante la ejecución de la obra, de manera que se cumpla con la calidad de los materiales que se hayan proyectado. Entonces, además de describir, esto también es un respaldo, más aún en materiales como el hormigón y la madera, que muchas veces la calidad de la ejecución puede estar por muy debajo de la calidad de lo que se haya previsto en el diseño. Entonces, incluso en el acero, en este caso del proyecto, en el proyecto que les mostré a un inicio del Coliseo, se usó dos tipos de acero, el A36 y el A572 o grado 50, porque la robustez en los apoyos, utilizando solo el A36, era en extremo, eran unos apoyos muy cargados, porque la cúpula no era muy empinada, era un tanto plana. Entonces se ha buscado combinar con otro material de acero con mayor calidad, ¿no? Con grado 50. Entonces, también tiene que estar involucrado la calidad de material con la disponibilidad en el mercado, ¿no? Existen aceros de mayor capacidad,
pero si no los contamos, también acá sería importante describir materiales que sí contamos en nuestro medio. Por otro lado, cuando estamos haciendo una verificación estructural, es decir, estaríamos en la etapa de ejecución, incluso de evaluación o de peritaje, las propiedades de los materiales deben ser los medidos en sitio. Es decir, que los tenemos que conseguir en obra. La resistencia característica del hormigón la tenemos que conseguir de ahí, de obra. Si tenemos un problema con madera, acá tuvimos 2 iglesias cuyos techos fallaron. Estas cubiertas datan de hace muchos años, ¿no? El tema de humedad los afectó, pero de todas maneras son importantes hacer las verificaciones de los materiales de los que está compuesto en obra. Eso es muy importante. Además de los materiales de la propia estructura, se debe tener una especial atención en el estudio del suelo de soporte, como les decía hace rato, ¿no? Y algo muy importante que también, por lo que hemos visto en el comportamiento de interacción suelo-estructura, si los suelos son desfavorables, es decir, de asentamientos desde el punto de vista de deformación y de capacidad de soporte, es muy importante que los diseños ya deben ir incorporando la interacción suelo-estructura. Si tenemos capacidades portantes menores a 1,5 de esfuerzo admisible, porque ahí hay 2 criterios, incluso 2 filosofías de diseño en suelos, ¿no? Un concepto de capacidad portante admisible y otra capacidad última. Es otra área. Sin embargo, en términos generales, definir un suelo con propiedades resistentes o capacidad de soporte bajas o de suelos en proceso de consolidación, es importante hacer una valoración y el diseño considerando interacción suelo-estructura. Esa es una recomendación que incorporamos ahí. Acá, en el caso del ejemplo del puente metálico, estamos poniendo, ¿no?, los valores que son necesarios. Esfuerzo de fluencia, módulo de Poisson para verificar deformaciones, etc. Ese es el ejemplo. Alternativas estructurales. Esto se refiere, estoy seguro de que cuando ustedes han encarado o cuando vayan a encarar algunos colegas jóvenes conectados ahora, cuando uno hace diseño, podemos tener varias soluciones, ¿no? Solo el hecho de pensar en una viga de una determinada longitud, ¿no? Y de un determinado material, para soportarla podemos tener una sección resistente de este tipo, si es metálico, por ejemplo. O quizás podríamos tener también una sección de este tipo, ¿no? O una sección. Vean, solo hablar de algo bien básico, de una viga, nos da varias opciones de solución estructural. O incluso ninguna de ellas, y decimos que sea un reticulado, ¿no? Dependiendo de la función que tenga, ¿no? De la función que tenga, quizás podemos hacer un reticulado. Entonces, el estudio de alternativas estructurales es algo intrínseco al diseño estructural, es algo que nunca vamos a dejar de hacer, ¿no? En cuestión de materiales, podemos tener varios materiales. En cuestión de formas estructurales, en procesos constructivos también, ¿no? Pueden haber diferentes sistemas de construcción, lo cual define una alternativa estructural, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante mostrar el estudio de alternativas estructurales. Yo estoy seguro que van a coincidir conmigo. Si alguien nos presenta un diseño en el cual nos manifiesta, hemos hecho estas 3 opciones, y de estas 3 opciones, esta nos parece la más eficiente por estos factores, por el tema de costo, por el tema de eficiencia, por el nivel de seguridad, o menor vibración o menor deflexión, y le vamos mostrando estos parámetros, le da un peso técnico y científico a todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista, este estudio de alternativas estructurales debiera ir. Sin embargo, no siempre la memoria de cálculo
va a manos de un ingeniero, como vimos en la rueda de Borg, un contador, un abogado que es especialista en su área, también va a ver esta memoria de cálculo. Y por ahí hago este comentario en la parte inferior, ¿no? Que muchas veces, al tener tres alternativas en el análisis estructural, quizás alguna es la más, es muy, no sé, más desde el punto de vista estético, voy a tomar una variable, resulta más estética que la elegida, entonces puede confundir al proceso de valoración. Por eso acá menciono que dejamos abierta la opción de incorporar. Es una tarea muy importante. Sin embargo, si tenemos una solución diferente, ¿no? Si tenemos una solución diferente y no la entiende un especialista o un ingeniero en este caso, nos podría producirnos un problema, ¿no? Entonces, quizás este tema de alternativas, igual lo sigo dejando abierto para que uno lo pueda o no incorporar, al menos en la etapa de diseño o planificación. Ya en el proceso de verificación y de dar un rediseño, ahí sí tiene que haber las alternativas estructurales, ¿no? Una, la de la planificación o de diseño, y otra, la que yo he hecho la verificación. Entonces, yo he hecho de esta manera, hice la consideración de cargas de esta manera, mis componentes estructurales son estos, y si doy otra opción estructural, necesariamente tengo que tener este punto 6, ¿no? El estudio de alternativas cuando vemos que tenemos dificultades. Acá en Potosí tuvimos un problema muy grande en una cubierta en un teatro, la misma que precisamente por el tema de costo y peso, era una estructura, a ver, se los voy a esquematizar para que tengamos una idea. Era así. Una estructura tipo curva. En la parte inferior, un arco. ¿Ya? Y estas que están de celeste eran las cerchas, ese era el proyecto inicial. Entonces, tenía problemas de costo, peso, para el arco que tenía acá, que ya estaba ejecutado de hormigón armado, y los apoyos alrededor, ¿no? Entonces, en esas condiciones se tenía, el costo era muy elevado, hubo un incremento de costos de los materiales, esto ya estaba haciendo el proyecto para su ejecución. Entonces se ha hecho una verificación estructural, se han identificado algunos problemas que no eran muy críticos, pero el más fuerte era el costo. Y ante eso se ha evitado el uso de esta sección, era un reticulado, en un caso, y en otro caso eran unos perfiles de este tipo, y en otro caso era un reticulado. ¿Ya? Y se ha cambiado porque era una estructura muy pesada, cumpliendo la arquitectura y la morfología, lo que se ha hecho es una estereoestructura, ¿no? Se ha hecho una estructura plana de este tipo, ya estos eran tubos, ya no eran secciones como la azul, eran tubos, una especie de cáscara metálica. Algo así. Y lo propio en el otro sentido, ¿no? Entonces quedó más elegante, más bonita y es más económica. Pero para eso era necesario mostrar las desventajas del diseño inicial y mostrar las ventajas del nuevo diseño, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista económico, y de esa manera ha sido necesario mostrar las dos alternativas. Y de esa manera se ha dado viabilidad a la construcción y esta cubierta ahora es una realidad. El modelo estructural, esto es muy importante, mostrar cómo se ha configurado nuestra estructura, si es un método simplificado, un método en base a elementos finitos, entonces en base a ello acá vamos a mostrar los componentes de nuestro modelo estructural. Acá, como en el caso anterior, tendríamos el cordón superior, cordón inferior, la celosía o las diagonales, los montantes.
incluso para el tema de nomenclatura usado en la memoria de cálculo, hay algunos que le llaman a estos elementos diagonales, a estos le llaman pendolones, ¿no? Entonces, y acá montantes, ¿no? Entonces, coadyuva mucho tener una idea del modelo estructural y de los elementos que se han ido utilizando. Dentro del análisis de cargas o cargas adoptadas, acá es muy importante y definir todas y cada una de las cargas que han sido usadas. Y esto es muy útil. Precisamente en este proyecto del puente metálico nos ha ayudado a identificar a la supervisión fundamentalmente la no consideración del efecto dinámico del flujo del agua, por un lado, y por otro lado el efecto dinámico del sismo. Entonces esas dos cargas que en el proyecto inicial no se habrían considerado porque se ha revisado la memoria de cálculo y no estaban. Y luego ya para el rediseño se ha incorporado estas cargas y por supuesto la estructura ha necesitado una mejora, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es muy útil y necesario hacer no solo especificar y nombrar a las cargas, sino también mostrar las cargas que hemos ido usando. En el caso de cargas sencillas, podemos mencionar, por ejemplo, tenemos una misma, la carga a ver qué les digo, en una cercha, a modo de solo especificar, en una cubierta bien sencillita, para no demorar mucho, podemos tener este nuestro modelo estructural, o podría ser este nuestro modelo estructural. Uno tridimensional, ¿no? Con nuestras correas, y este en 2D, tenemos uno en 3D, y acá podemos tener las cargas en términos de cargas puntuales para el diseño. Esta podría ser nuestra carga de nieve, y la misma carga de nieve podría estar ahora para otro de nosotros, no considerado como carga puntual, sino está como carga distribuida, ¿no? Entonces, es muy importante definir la forma en la cual uno está considerando las cargas, puntuales, lineales, o de superficie, la interacción en el modelo, esto se relaciona mucho con el modelado también. Y la evaluación de cargas, ¿no? La cuantificación del valor mismo, de cómo uno ha determinado estas cargas. Esto va a coadyuvar primero al que está haciendo, cuando va nombrando y describiendo las cargas, a no olvidarse de las cargas. Y cuando uno va describiendo y haciendo su resumen, porque la memoria de cálculo es un resumen de todo el trabajo técnico-científico, cuando va uno haciendo el resumen, ahí también puede identificar algunos problemas durante el análisis de cargas. Acá, por ejemplo, el peso de la tubería, el peso del agua, ¿no? En función del espesor, peso específico, lo propio del agua, ¿no? Vamos especificando acá en el ejemplo, en base a la zonificación sísmica que se haya aplicado, el mapa de probabilidad o de aceleración sísmica, cuál es el espectro de diseño que se ha utilizado, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede mostrar, si ustedes revisan un pico de 0.33 acá en la meseta, ya significa una carga de sismo fuerte, ¿no? Entonces, una carga fuerte. Y eso nos ayuda cuando uno está evaluando, o cuando uno está revisando, ver solo este esquemita, ayuda al que está también verificando. Y puedes, no, este diseño está con un buen nivel de seguridad, y además considerando uno u otro mapa sísmico, y entonces ya le da mayor... mientras más información tengamos en nuestra memoria de cálculo, al que revise y al que verifique, también le damos mayor facilidad de respuesta y tal vez inicio de obra también. El cargado del modelo. Esto puede estar bien definido nuestras cargas,
Pero sin embargo, en el proceso de cargado, y creo que esto también pasa, resulta que si estamos utilizando algún software, resulta que colocamos, en vez de punto, le ponemos coma y nuestra configuración es diferente, ahí ya se arrastra un problema. Entonces, cuando mostramos el proceso de cargado, como en el siguiente ejemplo, entonces ya podemos identificar que no tenemos esa dificultad al tener el diagrama, por ejemplo, acá del espectro de diseño, o el diagrama, o las cargas, ya en el modelo mismo. Lo propio acá también es, bueno, acá no está. Pareciera, en este caso, por ejemplo, es una tubería. Está la tubería, pero en realidad la tubería es de 8 milímetros, en este caso. 8 milímetros. Y no debiera ser parte del componente estructural. La sección resistente está definida por los perfiles metálicos. Entonces acá, por ejemplo, esta carga se ha modelado un material sin rigidez, ¿no? Es como que un tubo lleno, pero sin rigidez, de manera que se constituya solo carga para la estructura, ¿no? Entonces es importante también especificar el cómo ha sido considerado, porque viendo esta estructura a primera vista pueden decir, pero acá en este diseño están considerando también la rigidez del tubo. Entonces tenemos que especificar durante la definición de cargas cuál ha sido el proceso de consideración de esta carga, de manera que se tenga el comportamiento estructural solo de los elementos estructurales. Ok. Estados de carga. Eso también es muy importante. Definir todas las condiciones y combinaciones de carga. Y como lo menciono acá, esto está especificado en el epígrafe 2. Cuando hablamos de normas, ya de por sí estamos hablando de combinaciones de carga. La ISC tiene sus combinaciones de carga. Nosotros tenemos una normativa de consideración de cargas para edificaciones que están definidas por anteproyecto del IGNORCA, de acciones de carga. Y si estamos haciendo el diseño de un puente, entonces colocamos las combinaciones de carga para esta normativa, ¿no? Entonces, es muy importante desglosar acá sí qué condiciones de carga o qué estados de carga se han sido consideradas. Como es una guía, no estoy incorporando, por ejemplo, combinaciones de carga. Si se trata de edificaciones, coloque estas. Si se trata de puentes, coloque estas. Si no, la estoy refiriendo más a la normativa. Es más, cada año va modificándose. Bueno, el 2016, 2017 han salido una nueva combinación de cargas para edificaciones según la ACE. Y tenemos, por ejemplo, la no consideración de la carga de la presión de fluido, a manera de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una de las combinaciones de carga de la ACE y que está también en nuestra norma del NORCA, nos dice que tiene que ser esto, 1.4 de más F, por ejemplo, ¿no? Pero en contrapropuesta, el 2017 ya salió una nueva combinación, la misma, para edificaciones, y nos dice 1.4 de nada más, ¿no? Entonces ya no considera la carga de la presión de fluido, por ejemplo, ¿no? Entonces, las normativas van cambiando a nivel internacional. La que está en nuestra norma, en el IGNORCA, me parece la adecuada, no tanto por la presión de fluido, sino por la presión del aire. En una de las combinaciones de carga del aire, considera que se tiene que mayorar con 1.6, si no me equivoco, en alguna de las combinaciones, 1,6 del viento. Y en la nueva norma
esta está con 1, si no estoy equivocado. Entonces, hay distancias muy grandes entre el avance del conocimiento nuestro y más que conocimiento de la consideración de una base de información comparado a Estados Unidos, que ha permitido hacer esta reducción. Ellos tienen ya un mapa de velocidades de viento a 10 metros de altura, gracias a un estudio y control de las velocidades. Nosotros no contamos con ese nivel de instrumentación, ¿no? Entonces ya ellos han sufrido y tienen velocidades de diseño ya bien definidas. En nuestro caso todavía nos falta trabajar. Desde ese punto de vista, por ejemplo, creo que las combinaciones de carga para edificaciones que ha definido el INNORCA me parece adecuadas. Muchas veces, en este caso del proyecto de este puente metálico, nos han exigido utilizar una norma actualizada, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí hay que hacer un análisis ¿qué les digo?, del nivel de seguridad, porque las combinaciones de carga son y definen eso. Y reitero, acá no quise poner, como esto es una guía, no quise poner todas las combinaciones de carga porque podría chocar ya con eso, ¿no? Pero ¿por qué no puso esta actualizada y ya ahí nos quedamos? ¿Y por qué puso del CBH y por qué no puso? Entonces, prefiero que en función de la norma que ustedes respalden, definan esta norma. Que no sea muy específica, pero que tampoco sea muy general, ¿no? Acá, por ejemplo, estas son las combinaciones de carga que se han utilizado. Fundamentalmente, el sismo era uno de los casos que... Estas son 7. Las 7, considerando estos O, que tiene la ACE y que tiene el INNORCA, se desglosan en 24 combinaciones de carga, ¿no? Entonces, de esas, uno ve cuáles se van a aplicar en función de la estructura. Resultados del análisis estructural. También es muy importante mostrar los resultados que son las normales, los momentos flectores, los cortantes, los periodos fundamentales de formación, reacciones, deflexiones. Esos son los resultados del análisis estructural. Pero si vemos la estructura inicial, solo de esa cubierta de este coliseo, mostrar todos los resultados de todas las barritas. Voy a ir al inicio. En el caso de este puente sí se puede, no hay mucho problema. Pero en este caso, por ejemplo, vean que mostrar el resultado de cada una de estas barritas, su momento normal, cortante, es una tarea muy difícil. De organizar fundamentalmente. Pero sí, lo que sí podemos hacer y lo que recomendamos es que podamos en esta zona, en este punto de la memoria de cálculo, mostrar estos resultados, ¿sí? Pero de los elementos quizás más solicitados, ¿ya? Y un aspecto muy importante, incorporar las unidades de cada una de esas fuerzas o cargas internas y el resto de los resultados. Ustedes saben que muchos software, si utilizamos software, ya nos da un cuadro de resultados, pero un cuadro de resultados que también es difícil de entender, porque en el cuadro dice elemento número 1500 y no sabemos cuál es el elemento 1500, entonces no sirve de nada poner todo eso. Sin embargo, yo recomiendo acá acompañar en la parte de anexos con un documento en digital en la cual podamos tener esos cuadros y no tener 500 hojas que no las vamos a poder entender muy bien. Pero sí en digital las vamos a poder identificar el elemento y todo. En esto quizás no me estoy refiriendo al que tengan que incorporar la memoria que es el modelo estructural en digital, ¿no? Sino me estoy refiriendo a los resultados. A mi juicio, el modelo estructural, independientemente de cuál haya sido la herramienta de análisis estructural que hayan usado, es una propiedad intelectual de cada uno de ustedes, ¿no? Y esa creo que será decisión de ustedes si la comparten o no, a menos que ustedes estén o sean parte de una institución. Por ejemplo, si yo trabajo en el municipio,
entonces mi trabajo le pertenece al municipio, ¿no? Pero si es un trabajo individual, la firma, solo la firma de ustedes respalda todo el trabajo técnico-científico y no veo muy necesario que tengan que compartir el modelo estructural, pero sí los resultados. Acá, por ejemplo, estamos mostrando los diagramas, las unidades, y mostrar quizás los elementos más solicitados, las reacciones para que el que diseñe el apoyo de este puente considere estas reacciones, etc. Diseño de la superestructura e infraestructura. Ya esto es otro componente. Hay dos etapas fundamentales que siempre tratamos y tocamos. Uno es el análisis, propiamente dicho, análisis estructural, y otro, el diseño estructural, que son dos conceptos diferentes, pero que están mutuamente relacionados, ¿no? Cuando hablamos de análisis estructural, los resultados que se tiene con esta tarea, que son lo que hemos mencionado hace un momento, los momentos normales, reacciones, etc., deflexiones. Y en diseño trata de la tarea de identificar el material que vamos a usar. Con diseño identificamos forma de los elementos estructurales, tamaño de los elementos estructurales, ¿no? Pero este material y este tamaño tiene que estar muy en relación con las solicitaciones, ¿no? Entonces, si tengo que resistir un esfuerzo de tracción de 20 toneladas, tendré una determinada sección. Si tengo que soportar 100 toneladas, entonces tendré una sección mucho más grande, ¿no? Considerando solo un ejemplo, ¿no? Entonces, están mutuamente relacionadas, pero son tareas diferentes. En eso, acá podemos mencionar y decimos que el diseñador ingeniero debe mostrar la verificación de los siguientes conceptos: del estado límite de resistencia o resistencia, la verificación del servicio de la estructura. Esta fatiga también entraría dentro de resistencia, ¿no? De todas maneras, lo estamos haciendo con un caso particular cuando tenemos cargas dinámicas. Y cuando hablamos de deflexión de servicio, de nivel de servicio, mostrar que tenga las deflexiones dentro del rango admisible, las derivas si se trata de cargas horizontales o dinámicas, que estén también dentro del rango admisible, proceso de fisuración, en el caso de estructuras de hormigón, que estén también dentro de los límites, vibración y otros relacionados con servicio para la superestructura e infraestructura. Acá estamos llamando, en esta guía, e identificando los siguientes componentes. Voy a hacer un caso de dos casos. Podría ser un edificio. Tenemos, por ejemplo, un caso de un puente. Acá, la superestructura es el tablero, ¿no? Para nosotros la superestructura, en este caso, son los elementos viga, losa. Los elementos infraestructura son los elementos que se encargan de transmitir las fuerzas o las solicitaciones de la superestructura a la fundación. Lo propio acá. Infraestructura. Y diseño de cimentaciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, estaría acá, como un elemento particular y especial, porque tiene un tratamiento especial debido al material suelo, que es un material bastante complejo y debemos hacer precisamente debido a
la complejidad que tiene el suelo, hacer un trato especial de las fundaciones, ¿no? Entonces, superestructura e infraestructura nos estamos refiriendo a las figuras superestructura, redondeadas con rosado, infraestructura, y fundaciones que vendría más abajo. Este tema también puede ser análisis de consenso. Quizás solo podríamos trabajar como estructura y fundaciones, etc. Verificación de resistencia, que nuestra resistencia sea mayor a la solicitación independiente de la filosofía de diseño. Acá hago un resumen de las filosofías de diseño, que nos dice que desde el punto de vista de diseño por factores de carga o estados límites, la resistencia tiene que ser mayor a la solicitación, describiendo esto que seguro conocen. Y si hacemos un diseño por esfuerzos admisibles, ¿no? También se cumple que la resistencia sea mayor a la solicitación. Acá las cargas son determinísticas, en este otro caso las cargas son probabilísticas, en base a los estados de carga. En muchos, a ver, ya, en muchos casos, si utilizamos software, podemos verlo esto con la relación demanda-capacidad, ¿no? También, estas son, por si acaso, ecuaciones muy generales, como conocen, ¿no? Esta verificación, por ejemplo, esta verificación para el caso de combinaciones compuestas o solicitaciones compuestas, podrá ser más menos la solicitación de la normal solicitante respecto a la normal resistente, más menos si tenemos esfuerzos normales, el momento en una dirección X respecto al momento resistente en esa dirección, solicitante, más menos el momento Y último respecto al momento resistente también en dirección Y está menor o igual a la unidad, ¿no? Entonces, esta es una ecuación muy simplificada de relación demanda-capacidad que en función de las condiciones de carga y las condiciones resistentes podemos ir incorporando esas relaciones también como referencia. En algún caso, puede uno también incorporar en diseños de la estructura algunos elementos y fundamentos teóricos. Esto también ayuda porque la ciencia no está estática, está avanzando y mostrar el fundamento teórico con el cual se ha basado, no un fundamento teórico de muchas hojas, no unas 3, 4 páginas que respalden, también puede ayudar. Acá en el diseño estamos mostrando precisamente esa relación de demanda-capacidad y su cumplimiento. En el caso de deflexiones también tenemos una deflexión en un estado de servicio de 2,75, que es mucho menor a los 9, lo que le da satisfacción. En el caso de diseño de cimentaciones, acá es un diseño especial, debiera tener dos componentes fundamentales. Uno, el diseño geotécnico y el otro, el diseño desde el punto de vista estructural. Cuando hablamos de diseño geotécnico, hablamos de dimensionamiento de la fundación. Si es una fundación superficial, ¿cuál el área de fundación? ¿No? De la superficie, el ancho que debiera tener nuestra fundación, ¿no? Y si se trata de una fundación profunda, lo propio. Y cuando hacemos el diseño geotécnico, mostrar en esta etapa la verificación de capacidad de soporte del suelo. Esto en función de la filosofía de diseño que uno adopte, si va a ser estados límites o si va a ser esfuerzos admisibles, ¿no? Eso ya no lo estamos especificando acá. Quizás con la guía de diseño geotécnico que se está trabajando, se pueda definir alguna de las dos filosofías de diseño para Bolivia, o quizás también se mantenga ambas, ¿no? Verificación del vuelco, verificación de deslizamiento y la verificación de estabilidad global del suelo, ¿no? Círculos o planos de falla cuando corresponda o tengamos un talud, por ejemplo. Y en el caso de verificación
de estados de servicio, el asentamiento global o diferencial. Acá incluso podríamos ampliarlo un poco más de detalle. Ahí tenemos el asentamiento primario, asentamiento secundario, que reitero, acá es importante contar con el apoyo de un especialista en geotecnia, que nos va a coadyuvar en esta etapa de dimensionamiento y verificación y control de estos componentes de servicio y resistencia. Que en muchos casos, cuando el suelo no es o está en proceso de consolidación o un suelo con bajas propiedades resistentes, no es una tarea que la pueda hacer cualquiera fácilmente. Entonces nos apoyamos en un especialista geotecnista. Y el diseño estructural de la fundación, es decir, cuál debiera ser el peralte, la armadura de refuerzo, ¿no? Las verificaciones de flexión, corte, funcionamiento que debiéramos hacer acá. Y cuando trata de fundaciones profundas, se recomienda la verificación de hundimiento o capacidad portante de la fundación, la verificación al arranque, la rotura de terreno por una posible fuerza horizontal, si es que existiese. Entonces, si no existe una carga horizontal muy importante, entonces tampoco no sería necesario hacer esta verificación, ¿no? Seguramente si tenemos un empuje de suelo o una carga como la de un sismo, entonces necesitamos hacer una verificación de la rotura del terreno, la verificación estructural del pilote y también la verificación estructural, tanto desde el punto de vista geotécnico como estructural del grupo de pilotes, ¿no? En este aspecto hay metodologías que también están bastante avanzadas, algunas incluso observadas. Hay un concepto de capacidad portante que en este último periodo se está mostrando en base a definir la capacidad portante de un suelo, no solo por el concepto o la capacidad de fricción y un coeficiente beta que dan algunas bibliografías, sino fundamentalmente la capacidad portante de una fundación es aquella capacidad de una fundación que una vez que se supere el 10% del diámetro o del espesor menor del pilote en nivel de asentamiento, ese es el punto en el que define la capacidad portante de fundación. Entonces, esos criterios y la metodología que uno vaya a usar, lo tendría que mostrar acá. Pero si son, al igual que en el análisis estructural, no necesitamos dentro de la memoria de cálculo mostrar si son 50 pilotes el diseño de las 50, será suficiente mostrar una y el cumplimiento de estos requisitos, ¿no? Entonces, la memoria de cálculo es nuestro respaldo de cálculo donde vamos a mostrar los aspectos esenciales. Y al igual que en el caso de análisis estructural, en el diseño, no solo de cimentaciones, sino también en el caso de la superestructura e infraestructura, mostraremos los elementos o conjunto de elementos más relevantes y el resto de los elementos diseñados los podremos adjuntar en un digital en anexos. El análisis comparativo, vamos a tener análisis comparativo cuando tengamos varias opciones, ¿no? Entonces, les decía, esto está muy relacionado con uno de los puntos que teníamos, presentación o verificación de alternativas estructurales. Acá en el análisis comparativo vamos a mostrar las diferencias cualitativas que tienen entre uno y otro modelo. Los pusimos con asteriscos, si recuerdan, debido a que es muy probable que tengamos muchas, es decir, tener las alternativas, pero les dije eso lo dejo abierto porque quizás no siempre lo va a ver alguien con un ojo técnico, ¿no? Entonces, sin embargo, el estudio de alternativas es una tarea que siempre está con el diseñador. Y acá, en este caso, el análisis comparativo, vamos a ponerlo cuando hagamos y nosotros estemos decidiendo mostrar ese análisis comparativo para justificar nuestro diseño, ¿no? Y darle mayor relevancia técnica y científica. También es importante este análisis comparativo cuando
estamos mejorando un diseño, haciéndolo más liviano, etcétera, o considerando alguna otra variable desde el punto de vista no solo económico, también de capacidad de soporte, de comportamiento estructural, también es muy útil este análisis comparativo y necesario a la vez. Muchas gracias, Freddy. Ya estamos en la parte final. Acá estamos haciendo el análisis comparativo. Este puente metálico precisamente tenía problemas de estabilidad, que lo estamos mostrando acá, y luego se ha hecho la verificación y el rediseño. Y conclusiones, en lo que refiere a conclusiones, debiera ir la estructura con las solicitaciones modificadas. Este es un ejemplo, ¿no? Estoy describiendo las conclusiones del ejemplo. Acá en conclusiones se resaltarán los aspectos más importantes que le dan factibilidad a nuestro diseño. Acá un ejemplo donde estamos mostrando, se recomienda incorporar barandas de protección para el mantenimiento de la estructura, etc. Y otro aspecto que me gustaría, ya casi al cerrar, en recomendaciones, es que podamos nosotros acompañar a nuestras memorias de cálculo sistemas y recomendaciones relativas a proceso constructivo y proceso de mantenimiento. Acá tenemos algunas estructuras que tienen dificultades precisamente por esta falta de mantenimiento. Acá tenemos, por ejemplo, las aguas termales, donde tienen cubiertas todas en base a estructuras metálicas, pero cada 7, 5 años van haciendo sus cambios cuando ellos podrían hacer un mantenimiento continuo con un determinado producto y estas estructuras no tener que quitar el techo como ya han hecho. Si hay algún de Potosí conectado, conoce esta realidad y creo que es necesario dar las recomendaciones necesarias. Por ejemplo, en estructuras de hormigón hay un proceso que se llama la carbonatación, ¿no? Y cuando nuestra estructura de hormigón está expuesta, la carbonatación es una reducción de la capacidad resistente. Entonces, es recomendable, cuando tenemos estructuras sometidas a la intemperie, también recomendar algún tipo de protección, ya sea de alguna pintura o algún revoque, ¿no? O algún tratamiento, porque con el tiempo se va degradando. Acá tuvimos, y a manera de comentario también, la construcción de un coliseo que se paró por casi 40, 50 años. Y precisamente es el coliseo que les mostré a un inicio. Y tenía esta configuración. Era el inicio de los apoyos y una parte estaba enterrada y otra parte expuesta. En esas condiciones, vamos a deshacer esto. Esta era la columna. Y las armaduras saliendo, ¿no? Ya estaban bastante oxidadas. Pero ¿cuál ha sido la particularidad? Lo que quiero comentarles es que esta estaba expuesta a la intemperie, ¿no? Y esta estaba enterrada. Y acá teníamos un F'C con esclerometría 2, lo llamaré, y acá teníamos en la parte superior un F'C 1. Y este F'C 1 era menor al F'C2. Entonces, el proceso de carbonatación también es un aspecto que influye en las propiedades resistentes del hormigón. Y tendríamos que recomendar algún sistema también de protección, también de las estructuras de hormigón. El hormigón es un material noble, pero hay que darle también la recomendación adecuada. Bueno, de mi parte agradecerles por su atención. En este momento yo les escucho consultas y lo fundamental, acá yo voy a escribir mi correo
para que ustedes me puedan, al documento que yo les voy a enviar, me lo puedan eh, incorporar algunas recomendaciones que le va a ayudar mucho al que vaya a leer este documento y utilizarlo. maslantonio@hotmail.com. Entonces, a ese correo me reenvían el documento. Yo los voy a pasar en formato digital, editable, para que puedan reenviármelo y lo resaltan con un resaltador para que yo lo incorpore en el documento. Voy a ir ¿Hay por una pregunta? 7616, 7616, 7526. Ahí por WhatsApp igual me pueden escribir o me llaman si tienen alguna consulta. Voy a ir viendo acá. Muchas gracias, Freddy. Ingeniero, hay una consulta, ¿podemos leérsela? Gracias, Rudy. Sí, adelante. Está aquí registrado como Gigabyte. Ahí quiere hacer una consulta. Escríbalo, por favor. Sí, se la leo, ingeniero. Sí, sí. El amigo Aquí estamos. Gigabyte, dice, ¿qué hay del uso de software sin licencia para la elaboración de memorias de cálculo? Es relevante su influencia ya que en todo el país la mayoría de los ingenieros no cuenta con licencia de paquetes estructurales. Sí, sí, exactamente. Es algo que he tenido el cuidado de no incorporarlo, porque en realidad los softwares son software comerciales y creo que debiéramos usar softwares con los cuales estamos respaldados por el uso, ¿no? Quizás yo vi en algunas de las guías eh, de otras normativas de nuestro país, recomiendan alguna lista de software, ¿no? Entonces, esto yo lo dejo fundamentalmente al diseñador y la responsabilidad en realidad es de nosotros, el uso. Necesitamos tener esta licencia y esta autorización. No sé si decir afortunadamente, pero en nuestro país no es tan rígido. Muchas de estas herramientas de apoyo en el análisis y diseño estructural nos simplifican bastante el trabajo, ¿no? Entonces, pero sí creo que a través de instituciones como la CIFBENI, nuestras asociaciones de ingenieros, creo que podemos acceder a licencias también así institucionales, ¿no? De manera que podamos respaldar a los diseños de nuestros colegas, ¿no? De manera que póngase que la CIBENI tiene una licencia para 10 equipos y ya esos 10 equipos están dando licencia a los más de 200 ingenieros que son de Beni, entonces decir que esto ha sido ejecutado con la licencia de la CIP. Entonces ya le vemos salidas también, ¿no? Ya, a ver, no sé si, a ver, yo la verdad quisiera que llegue a todos ustedes la, la guía. Eh, si me dan 2 minutitos, yo acá en el chat les paso el link y todos los que participaron se descargan. Porque luego no sé si tal vez los organizadores tienen la lista de todos ustedes, no creo, pero sí, creo que en este momento, si me dan 2 minutitos, yo lo subo al Google Drive y les paso el link. Denme un minutito. Así todos los que participaron tienen acceso a esto.
Igual, si tienen alguna otra consulta mientras voy copiando. Muchas gracias, Natalie. Un gusto saludarla. Gracias, Richard, José, Jorge. Gracias, Osmar. Ahí tienen el link en el chat. Ya. Pueden copiarse y pegarse del chat. Ahí, como los colegios y las SIPs pueden hacer el control de los proyectos sean elaborados bajo normativa. En realidad, la mejor forma es quizás copiar lo que hace Santa Cruz. En Potosí también se hace, creo que en todos los departamentos, el control de los proyectos se entregan con el visado por la Sociedad de Ingenieros de cada departamental. Entonces, de esa manera, un poco uno puede controlar que se vaya cumpliendo la normativa. Sin embargo, creo que es tarea de todos los ingenieros el promover esto. Siempre es posible que alguna autoridad influyente esté dentro de los cargos de políticos, y ahí es donde creo que los ingenieros tenemos que ir impulsando que se vaya incorporando estas normativas y el uso, y además mostrar que es por el bien de la sociedad. Acá en Potosí tuvo que haber 2 muertos para que al menos nos escuche el alcalde la necesidad de contar con los proyectos, con el diseño y respaldo estructural. Y muchos de los proyectos que hace el propio municipio no son visados por la CID, porque ellos ya de manera directa los ejecutan, ¿no? Y ahí hay un riesgo que puede ser, que se puede producir. Creo que la sociedad de ingenieros, que está bastante organizada en cada departamental, puede coadyuvar, pero nosotros también vayamos impulsando. Aquí Vani dice, una pregunta, ¿es la siguiente guía que nos presentó hoy es un formato oficial? No, no es oficial, por eso lo puse como propuesta. Quiero que ustedes me ayuden a compartirlo, a enriquecerlo, y las instituciones que hayan participado de esta presentación, espero que esté el Colegio de Ingenieros Civiles Nacional, yo les hice la invitación, puedan tal vez promover el mismo. Muchas gracias, estimado Inge Aldo, estimado Inge Leoncio, Yamil, muy agradecido por su presencia, su interés, y voy a esperar sus comentarios, por favor, a mi correo, sus sugerencias. Dios mediante, estamos en contacto. El día lunes voy a dar un curso sobre preesforzado. A ver, bueno, como nota, me parece que la guía será un checklist tanto para diseño como revisión. Sería interesante elaborar un flujograma que pueda inducir al tipo de estructura, norma, método de análisis y diseño. Sí, podría ser. Sin embargo, ya al intentar definir una metodología de análisis, ahí les cerramos un poco el tema científico, porque cada profesional también
tiene una metodología de diseño. Incluso conozco colegas que tienen su propio programa de análisis estructural en base a matrices, y quizás por ahí no sería muy conveniente. Pero sí, en cuanto a normativa, eso sí es una tarea muy importante. El ingeniero, bueno, está como HC. Me parece muy importante, sí, las normativas tenemos que de una vez que nuestras autoridades de gobierno tienen que dar luz verde a que le den al menos una resolución ministerial. Creo que sería suficiente. Sí, lo de preesforzado sí también es gratuito. Vamos a pasar 4 días. Ya no, esto va a ser, si no estoy equivocado, a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Jorge. Un gusto saludarlo igual. Ever. Estamos en otro contacto. Muchas gracias, ingeniero Mario, y a toda la directiva de la CIBENI por darme esta oportunidad de contactarme con colegas de toda Bolivia y escuchar también sus consultas y sus sugerencias. Y siempre presto para coadyuvar, ingeniero Mario, a ustedes y a todos los colegas de toda Bolivia, si estamos para coadyuvar. El curso de preesforzado, si no estoy equivocado, la Sociedad de Ingenieros de Potosí es la que está organizado, y en su página van a poder tener el acceso. Bueno. Sí, felicidades a la CIBENI. Muchísimas gracias, ingeniero. Agradecerle por la excelente presentación y disertación, y además del aporte técnico que hace siempre a los profesionales, a los ingenieros civiles, ¿no? Esperemos poder aprovecharlo. Hay bastantes ingenieros, presidentes de colegios civiles de cada una de las departamentales, ¿no? Pues esperemos que puedan aportar también con su granito de arena este importante documento que nos ha presentado hoy. Agradecemos nuevamente, ingeniero, infinitamente por su disertación, ¿no? Esperemos tenerlo nuevamente con alguna otra guía como la que tenemos hoy, que es una propuesta para la elaboración de memoria de cálculo estructural, ¿no? Y la verdad que en todo Bolivia podamos ya presentar, o se tenga que presentar una homogeneidad, ¿no?, en la documentación. Muchísimas gracias, ingeniero, a todos también los que han visitado hoy, y esperamos tenerlo en el curso del ingeniero preforzado del día lunes, ¿no? Además también, como CIBENI, estamos en cursos de robot y enganchados con CIPECAT, ¿no?, para alguno que quiera participar. Podemos enviarle el link. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. No sé si tiene algo más para acotar. No, solo gracias, estimado Mario, y con el apoyo tuyo y de todos los que han participado, creo que podemos hacer de que este documento, al menos en borrador, pueda ser planteado ante una instancia, y en base a eso, en nuestras departamentales, tal vez ya igual proponerlas, y luego ya que esto sea, como dicen muchos, homogéneo, y podamos en realidad ofrecer a nuestro país y a la población unos documentos y mayor seguridad a través de estos documentos en nuestros diseños, ¿no? Muchas gracias de corazón. Ustedes son los que nos impulsan a que podamos seguir dando este tipo de propuestas, porque se necesitan, ¿no? Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias, entonces, ingeniero. Nos despedimos de toda la audiencia y de usted, agradeciéndole nuevamente por su participación y apoyo. Okay. Sí, ahorita, por favor, enviaré los links del WhatsApp de Robot y CIPECAT para todos aquellos que quieran participar. Estamos ya en el día número 2. Mañana a las 9 de la mañana estaremos con el día número 3.
¿no? 5 días por cada paquete para la explicación del docente. Ese es el link de WhatsApp en el cual hemos estado enviando la documentación. Todos los que quieran integrarse, la reenviaremos con enlaces directos para que puedan bajar los paquetes de SAP 2000 y el CIPECA. Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos para una próxima oportunidad.